El tiempo fluye implacablemente hacia adelante, moldeando nuestras vidas y dejando su huella imborrable en el mundo. Lo medimos, lo perseguimos, y a veces nos sentimos atrapados por su control inflexible. Sin embargo, durante siglos, la mente humana ha estado cautivada por la posibilidad de trascender los límites del tiempo, de vislumbrar el futuro o revisitar el pasado. Este es el enigma cautivador que se encuentra en el corazón de la historia de Paul Amadeus Dienach, un hombre que afirmó haber mirado a través de la ventana del tiempo y regresó con un relato tan increíble como estimulante. Paul Amadeus Dienach, nacido en los albores del siglo XX, vivió una vida que, a primera vista, parecía completamente ordinaria. De origen suizo-austriaco, era un hombre de gustos sencillos y aficiones académicas. Dienach se dedicó a la enseñanza, compartiendo su conocimiento de idiomas con estudiantes ansiosos por aprender. Sus días estaban llenos del ritmo de las clases, la satisfacción silenciosa de la exploración académica y la compañía de colegas educadores. Poco sabía que su fascinación por la naturaleza del tiempo pronto lo llevaría a una experiencia que alteraría para siempre el curso de su vida. El año 1921 amaneció como cualquier otro en la tranquila ciudad suiza donde residía Dienach. El duro invierno finalmente se rendía a la promesa de la primavera. Dienach, siempre el educador dedicado, continuó con su rutina, su mente absorta en las complejidades del lenguaje y los ecos de civilizaciones antiguas. Sin embargo, el destino tenía otros planes, un giro dramático en la narrativa que rompería la cadencia pacífica de la existencia de Dienach. Una enfermedad inesperada se apoderó de Dienach, comenzando sutilmente, pero pronto estrechando su control. Sus clases se volvieron tensas, su voz se redujo a un susurro. La preocupación recorrió la sala de profesores cuando los colegas notaron el deterioro de la condición de Dienach. Rindiéndose a regañadientes a la creciente preocupación que lo rodeaba, Dienach finalmente accedió a consultar a un médico. Fue ingresado de inmediato en un hospital cercano, con el cuerpo debilitado y la mente nublada por la implacable fiebre. Pocos sabían que Dienach estaba a punto de embarcarse en un viaje mucho más extraordinario de lo que jamás hubieran imaginado. El hospital, con sus paredes estériles y los susurros silenciosos de los visitantes preocupados, se convirtió en el santuario involuntario de Dienach. Los médicos, desconcertados por su condición deteriorada, le hicieron una batería de pruebas. A pesar de todo, Dienach entraba y salía de la conciencia, sus sueños febriles llenos de imágenes fragmentadas y visiones inquietantes. La noticia de la misteriosa enfermedad de Dienach se extendió rápidamente por la comunidad académica, llegando a oídos de un antiguo alumno, el Dr. Baumann. Intrigado por el caso, el Dr. Baumann se hizo cargo personalmente del cuidado de Dienach. A pesar de sus mejores esfuerzos, la condición de Dienach siguió empeorando. El otrora robusto profesor yacía ahora encogido y pálido, su fuerza vital aparentemente menguando. A medida que los días se convertían en semanas, una sensación de desesperación se apoderó de los amigos y colegas de Dienach. Fue durante este periodo de profunda incertidumbre que ocurrió algo extraordinario. La conciencia de Dienach se embarcó en un viaje que desafiaba todas las leyes conocidas del tiempo y el espacio. Para Dienach, el tiempo pareció disolverse en un remolino de imágenes fragmentadas y sensaciones inconexas. Entraba y salía de la conciencia, su mente un campo de batalla entre la implacable fiebre y los susurros de un mundo desconocido. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la tormenta en su interior amainó. La fiebre se rompió y la mente de Dienach emergió lentamente de las profundidades del delirio. Abrió los ojos, esperando encontrarse con el familiar techo de la habitación del hospital, pero en cambio, se encontró con una luz blanca cegadora. Desorientado y débil, luchó por dar sentido a su entorno. A medida que su visión se aclaraba, Dienach se dio cuenta con sobresalto de que ya no estaba en la misma habitación, ni siquiera en la misma época.
Una figura se acercó a su cama, un hombre vestido con un uniforme sencillo pero extrañamente futurista. El hombre se presentó como médico y le explicó que Dienach había estado en coma durante todo un año. Dienach, todavía débil y desorientado, se encontró a sí mismo como un turista reacio en su propio futuro. El médico, el Dr. Lasser, animó a Dienach a descansar y recuperar fuerzas, pero a Dienach, con la mente llena de preguntas, le resultaba imposible descansar. Pasaba horas mirando por la ventana de su habitación del hospital, observando con asombro cómo elegantes y silenciosos vehículos cruzaban el aire. Todo en este mundo futuro le parecía extraño a Dienach. El aire vibraba con una energía desconocida. El Dr. Lasser le proporcionó libros y pantallas interactivas que ofrecían vislumbres de la historia del siglo pasado. Dienach supo de guerras devastadoras y catástrofes globales que habían remodelado el mundo y de avances tecnológicos que habían transformado todos los aspectos de la vida humana. Era un futuro que a la vez le aterraba y le entusiasmaba. El Dr. Lasser hizo los arreglos necesarios para que Dienach se reuniera con historiadores y sociólogos que pudieran ayudarle a dar sentido al mundo en el que había despertado. Estos estudiosos, fascinados por la perspectiva única de Dienach, lo acribillaron a preguntas sobre el pasado. Dienach, a su vez, absorbió sus explicaciones sobre la gobernanza global, las redes de comunicación avanzadas y los principios de la vida sostenible. Un tema recurrente fue el concepto de conciencia global. La humanidad había experimentado un profundo despertar espiritual que condujo a una sociedad global más unificada y pacífica. Mientras Dienach se maravillaba de los ideales utópicos, no podía evitar sentir una pizca de escepticismo. ¿Podría la naturaleza humana haber evolucionado tan drásticamente en tan poco tiempo? Una tarde, mientras Dienach estaba sentado junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que brillaban como 1.000.000 de estrellas caídas, un rostro familiar apareció en la puerta. Era el Dr. Lasser, con una expresión de profunda preocupación grabada en sus rasgos habitualmente amables. Sostenía una tableta de datos en la mano y sus dedos tecleaban nerviosamente en su superficie. El corazón de Dienach dio un vuelco. ¿Había sido descubierta su verdadera naturaleza de hombre fuera de su tiempo? ¿Estaba a punto de ser sometido a un sinfín de pruebas, pinchado y analizado como un espécimen bajo un microscopio? Profesor Dienach, comenzó el Dr. Lasser, con voz inusualmente vacilante. Tenemos que hablar. He recibido una información inesperada. Ha habido un desarrollo, uno que creo que le concierne directamente. Dienach sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Qué podía querer decir el Dr. Lasser? ¿Había creado su presencia en este tiempo algún tipo de paradoja temporal? ¿Estaba el tejido mismo de la realidad empezando a desmoronarse a su alrededor? Contuvo la respiración, preparándose para la revelación que sabía que lo cambiaría todo. El Dr. Lasser se acercó. Su mirada se encontró con la de Dienach con una mezcla de compasión y urgencia. Se trata de su estado, dijo, con voz apenas audible. Parece que ha habido un error administrativo, lo llaman, pero las implicaciones son significativas, por decirlo menos. La mente de Dienach corría a 1000 por hora. ¿Qué podía implicar este error? ¿Qué podía ser tan significativo como para haber convertido la actitud habitualmente tranquila del Dr. Lasser en una ansiedad apenas contenida? Esperó, con los sentidos en alerta máxima, a que el médico continuara, a que cada una de sus palabras tuviera el peso de una profecía a punto de ser revelada. El Dr. Lasser respiró hondo, con la mirada fija en Dienach, como si estuviera calibrando su reacción antes de darle la noticia. Profesor, comenzó, con la voz cargada de una extraña mezcla de compasión y temor. Usted no estaba destinado a despertar en este tiempo. Parece que hubo una discrepancia, un error de cálculo, durante el procedimiento de desplazamiento temporal. La mente de Dienach se tambaleó.
luchando por comprender las implicaciones de las palabras del Dr. Lasser. ¿Desplazamiento temporal?, repitió, con una voz que era un mero susurro. ¿Qué está diciendo? El procedimiento, continuó el Dr. Lasser, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es un tratamiento altamente experimental, reservado solo para los casos más graves. Nos permite desplazar temporalmente la conciencia de un paciente hacia adelante en el tiempo, hasta un punto en el que su dolencia pueda ser tratada más eficazmente. Una fría comprensión se apoderó de Dienak. No era un viajero en el tiempo en el sentido convencional. Era una maravilla médica, un paciente cuya conciencia había sido arrancada de su legítimo lugar en el tiempo y arrojada a un futuro que no era el suyo. Pero, si no estaba destinado a despertar aquí, balbuceó Dienak, con la voz temblorosa. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? Se suponía que debía hacerlo. El Dr. Lasser vaciló. Su mirada se dirigió a la tableta de datos que tenía en las manos. Según las coordenadas temporales de su expediente médico, dijo, con voz apenas audible, usted estaba destinado a ser devuelto a su propio tiempo, al año 1922, poco después de que se le administrara el procedimiento. Dienak se quedó mirando al Dr. Lasser, su mente luchando por reconciliar esta impactante revelación con todo lo que creía saber sobre la realidad. Había estado viviendo una mentira, una existencia prestada en un futuro que no era realmente el suyo. Pero ¿cómo era posible tal cosa? ¿Y qué sería de él ahora? El peso de la revelación del Dr. Lasser flotaba en el aire, un silencio sofocante solo interrumpido por el suave zumbido de la ciudad futurista del exterior. Dienak se sentía como un hombre a la deriva en un mar vasto e inexplorado, aferrándose desesperadamente a los restos de su destrozada realidad. Había estado tan concentrado en intentar comprender este nuevo mundo que no había cuestionado las circunstancias que lo habían traído hasta aquí. Pero, ¿si se supone que no debo estar aquí?, preguntó finalmente Dienak, con voz ronca por una mezcla de miedo y confusión. Entonces, ¿qué pasa conmigo ahora? El Dr. Lasser, con una expresión mezcla de preocupación y una extraña e inquietante esperanza, puso una mano tranquilizadora en el brazo de Dienak. Todavía no estamos seguros, admitió. Esta situación no tiene precedentes. Nunca antes nos habíamos encontrado con un desplazamiento temporal de esta magnitud. Pero debe haber algo que puedan hacer, presionó Dienak, con una oleada de pánico en su interior. Tienen aquí una tecnología con la que ni siquiera podía soñar en mi época. Seguro que pueden enviarme de vuelta. El Dr. Lasser asintió lentamente, con una expresión pensativa en el rostro. Estamos trabajando en ello, profesor, aseguró a Dienak. La mecánica temporal involucrada es increíblemente compleja, pero hemos reunido a nuestras mejores mentes para encontrar una solución. Los científicos que desarrollaron el procedimiento creen que pueden revertirlo, pero... ¿Pero?, repitió Dienak, con el corazón en un puño. Sabía que lo que el Dr. Lasser estaba a punto de decir no sería bueno. Pero, continuó el Dr. Lasser, con la mirada fija en la de Dienak con una seriedad renovada, necesitan tiempo. Los cálculos son increíblemente precisos. El más mínimo error podría tener consecuencias catastróficas, no solo para usted, sino potencialmente para el tejido mismo del espacio-tiempo. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad y expectación para Dienak. Era un hombre atrapado en el limbo, viviendo un tiempo prestado en un futuro que no era el suyo. El Dr. Lasser mantuvo a Dienak informado de los progresos de los científicos. A pesar de la incertidumbre, Dienak no podía dejar de maravillarse del mundo que le rodeaba. Pasaba horas explorando la ciudad, acompañado por el Dr. Lasser o uno de sus ayudantes. Visitó imponentes granjas verticales, viajó en trenes silenciosos y levitantes, y presenció las maravillas de la tecnología médica avanzada. Sin embargo, una profunda sensación de desplazamiento carcomía el alma de Dienak. Era un fantasma en una máquina, un hombre desincronizado con su entorno. Las personas con las que se encontraba eran extraños para él. Sus vidas y experiencias estaban moldeadas por acontecimientos que él aún no había vivido. Echaba de menos los ritmos familiares de su propia época, los placeres sencillos de un mundo a punto de sufrir un gran cambio. Un mundo que se tambaleaba entre los horrores de la guerra
y la promesa de un futuro mejor. A medida que los días se convertían en semanas, Dienach se sintió atraído por las vastas bibliotecas y archivos de la ciudad. Se sumergió en la historia del siglo XXI. Estudió detenidamente los relatos de las grandes guerras, las catástrofes medioambientales y las convulsiones sociales. Leyó sobre el auge de la inteligencia artificial, el desarrollo de los viajes interestelares y la continua búsqueda de vida extraterrestre. Era un futuro a la vez aterrador y estimulante, un testimonio del ingenio y la resistencia humanos. Las semanas se convirtieron en meses y aún no se sabía cuándo, ni siquiera si, Dienach podría regresar a su propio tiempo. Los científicos, aunque brillantes, no encontraban una solución. La esperanza de Dienach menguaba, reemplazada por desesperación. Atrapado en una jaula dorada, rodeado de maravillas pero solo, el Dr. Lasser intentaba mantener el ánimo de Dienach. Las implicaciones éticas pesaban mucho. Un hombre arrancado de su tiempo, obligado a existir en un futuro. «Sé que esto es difícil», dijo el Dr. Lasser. «No nos hemos rendido. Exploramos todas las vías para traerlo de vuelta». Dienach esbozó una sonrisa cansada. Apreciaba la amabilidad del Dr. Lasser. Estaba viviendo un tiempo prestado. «Sé que están haciendo todo lo posible», respondió Dienach, «pero me siento perdido, como un barco a la deriva en el mar». El Dr. Lasser asintió con tristeza. Comprendía la desesperación de Dienach. Él también aceptaba la posibilidad de que sus esfuerzos fueran en vano. Pero el destino tenía otros planes. Un nuevo descubrimiento ofreció a Dienach un rayo de esperanza, una oportunidad de un futuro que nunca imaginó. Una sensación de urgencia crepitaba en el laboratorio de investigación. Los científicos, con los rostros iluminados por pantallas holográficas, estudiaban una compleja forma de onda. Un escáner de rutina había revelado una anomalía, una fluctuación en su resonancia cuántica. Realizando escaneos más sofisticados, una escalofriante comprensión comenzó a abrirse paso. Los datos son inequívocos. La conciencia del profesor Dienach está entrelazada. El término entrelazamiento flotaba en el aire. ¿Entrelazado con qué?, preguntó otro científico. ¿Había algo más profundo en juego? La noticia de la anomalía se extendió por la comunidad científica como la pólvora. Los físicos, neurólogos y expertos en mecánica temporal se dieron cita en el centro de investigación. Se propusieron y debatieron teorías tan diversas como extravagantes. Dienach, atrapado en esta tormenta científica, se sentía aterrorizado y entusiasmado. Ya no era solo un hombre fuera de su tiempo, sino un enigma viviente. Los científicos estaban tan desconcertados por su estado como él. El Dr. Lasser ideó una serie de experimentos, desafiando los límites éticos. Dienach se sometió a estas pruebas, más curioso que temeroso. Un experimento arrojó un descubrimiento sorprendente. El dispositivo mostraba un contorno etéreo de otro ser. Era como si la conciencia de Dienach estuviera superpuesta a otra. «Increíble», susurró uno de los científicos. «Es como si la conciencia del profesor Dienach se estuviera fusionando con otra». El Dr. Lasser sintió un escalofrío. Había temido esta posibilidad, pero no la naturaleza de este entrelazamiento. La conciencia entrelazada, descubrieron los científicos, pertenecía a un hombre del siglo XXVIII, un historiador temporal llamado Aristelian, que había dedicado su vida a estudiar las complejidades de los viajes en el tiempo. Al parecer, Aristelian había desarrollado un nuevo y radical método de exploración temporal, que le permitía proyectar su conciencia hacia atrás en el tiempo, habitando los cuerpos de sujetos voluntarios de diferentes épocas. Sin embargo, la conciencia de Aristelian había quedado varada en el siglo XXI, su conexión con su propio tiempo cortada por un acontecimiento catastrófico que había desestabilizado el propio tejido del espacio-tiempo. Llevaba siglos a la deriva en la corriente temporal, buscando un faro, una frecuencia de resonancia que le permitiera reconectar con su propio tiempo. Resultó que Dienach era ese faro. Su singular firma temporal, amplificada por su propio desplazamiento, había actuado como una señal de retorno, atrayendo la conciencia de Aristelian
a través del abismo del tiempo. Los científicos, enfrentados a esta situación sin precedentes, se encontraban divididos. Podían intentar romper el entrelazamiento, enviando la conciencia de Aristelian de vuelta a la corriente temporal, condenándolo potencialmente a una eternidad de deriva sin rumbo. O podían intentar ayudar a Aristelian a completar su viaje, a encontrar la manera de anclar su conciencia en su propio tiempo, aunque eso significara sacrificar la oportunidad de Dienach de regresar a su propia época. La elección, en última instancia, recaía en Dienach. Podía aferrarse a la esperanza de regresar a su propio tiempo, a las comodidades familiares de su propia época, aunque eso significara condenar a otra alma a un destino peor que la muerte. O podía abrazar lo desconocido, sacrificar sus propios deseos por el bien de un hombre al que nunca había conocido, un hombre de un futuro que tal vez nunca llegaría a ver. El peso de la decisión oprimió a Dienach como una carga física. ¿Cómo podía él, un hombre arrancado de su propio tiempo, pretender elegir el destino de otro? Enviar a Aristelian de vuelta a las caóticas corrientes de la corriente temporal le parecía de una crueldad desmedida. Sin embargo, la idea de permanecer en este futuro, un futuro que no era el suyo, lo llenaba de una profunda inquietud. Anhelaba los ritmos familiares de su propia época. Los días se convirtieron en noches de insomnio, mientras Dienach lidiaba con su imposible elección. Pasaba horas en la biblioteca, buscando algún precedente, alguna orientación. Consultó con filósofos y especialistas en ética, pero que ofrecían poco consuelo. Incluso buscó la orientación de los sistemas de IA, pero no pudieron ofrecer respuestas fáciles. El Dr. Lasser proporcionó a Dienach un espacio para contemplar, para sopesar las imposibles opciones. A medida que se acercaba el plazo para tomar una decisión, Dienach se sintió atraído de nuevo al laboratorio de imagen cuántica. Observó el brillante contorno de la conciencia de Aristelian y sintió una extraña afinidad con este hombre al que nunca había conocido. Al final, la decisión no fue una decisión, sino una aceptación silenciosa de la mano que el destino le había deparado. Dienach, con el corazón apesadumbrado, optó por ayudar a Aristelian a completar su viaje. Pensó que Aristelian merecía la oportunidad de cumplir su propósito. El procedimiento para separar sus conciencias estuvo plagado de riesgos. Los científicos trabajaron sin descanso, sabiendo que el más mínimo paso en falso podía tener consecuencias catastróficas. Dienach, tumbado en una cama médica, sintió una extraña sensación de desapego. Pensó en su propio tiempo y sintió una punzada de nostalgia. Entonces, con un destello cegador de luz, todo terminó. El entrelazamiento se rompió. La conciencia de Aristelian se precipitó hacia adelante en el tiempo, y Dienach sintió que se desvanecía, arrastrado de vuelta a su propia época. Los detalles de su regreso permanecen envueltos en el misterio. Algunos creen que Dienach despertó en su propia cama en 1922. Otros susurran que un hombre desorientado y confundido, cuyos recuerdos del futuro se desvanecían lentamente. Lo que sí está fuera de toda duda es el diario que Dienach mantuvo oculto durante décadas. En sus páginas, narró su viaje al futuro y el profundo impacto que su experiencia tuvo en su comprensión del tiempo. La historia de Dienach nos recuerda que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que podemos imaginar.